Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales. Hoy miércoles 11 de agosto. La actividad del día de hoy la vamos a desarrollar en el área de ciencia y tecnología. Acompáñenme a ver de qué trata. Conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. Muy bien, el día de ayer hemos hablado sobre las heladas. Vamos a ver si sigue. Para ello tenemos nuestro propósito, explicar cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es su relación con los cambios en el ambiente. Muy bien, vamos a ver el desarrollo. En la actividad anterior pudiste conocer en el mapa del Perú las zonas donde ocurren los fenómenos naturales. Por ejemplo, las heladas se producen en las zonas altoandinas como Puno. Veamos el caso de Luna. Una tarde Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. «Luna, Sebastián, ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche». Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano: «¿Heladas? Pero si yo no siento nada de frío». «Eso es porque aún no estamos muy de noche», le respondió Sebastián. «Apurémonos a llegar a casa», ¿no? Muy bien. Entonces, mira, ¿no? Las heladas generalmente se dan en la noche. Luego de esta experiencia, Luna se preguntó: ¿cómo se originan las heladas? ¿Las heladas son un fenómeno natural? ¿Qué piensas? Ayudemos a Luna a responder sus interrogantes. Para ello te planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias trae? En la clase del día de ayer vimos una de las consecuencias generalmente en las plantas, ¿no? Luego vimos qué pasa cuando hace mucho frío también. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Perfecto. Entonces, también la lectura nos mencionaba. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué se producen las heladas? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o baja? ¿Te acuerdas? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué sucede con las plantas? Y en las personas. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿por qué se producen las heladas? Porque la temperatura disminuye o baja y sus consecuencias son muertes por neumonía, como ustedes decían, ¿no? O puede ser enfermedades respiratorias, como mencionaron el día de ayer, ¿no? Fiebre, tos. Pérdidas del ganado, ¿no? De los animales que están en el campo. Viviendas destrozadas por el nevado, ¿no? Y cultivos afectados, ¿no? Acuérdense que las plantas se marchitaban de un color negro, ¿no? Así es. Ten en cuenta esta respuesta para más adelante. Muy bien, ahora que ya has planteado tus posibles explicaciones a la pregunta de investigación, es momento de buscar información sobre qué son las heladas. Para ello vas a elaborar un plan de acción para orientar tu búsqueda de información, su organización y análisis. Ya para completarlo puedes buscar en Google, ¿no? En el internet, o un texto que tengas que son las heladas. Recuerda, nos dice, ¿qué es un plan de acción? Es una secuencia de acciones que orientará tu búsqueda de información. Para ello, vas a elegir y organizar los aspectos que vas a explorar durante tu indagación en fuentes seleccionadas. Muy bien, vamos a elaborar nuestro plan de acción. ¿Cuáles son los objetivos de investigación? ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Sobre qué vas a averiguar? Perfecto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Ver cómo se producen las heladas y sus consecuencias. ¿Qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? Primero, muy bien, buscar información. Luego, analizar y seleccionar la información. Perfecto. Y finalmente, contrastar, ¿no? O hacer un resumen, un organizador. Perfecto. ¿Qué información buscaré? ¿Sobre qué vamos a hablar? Muy bien, buscaré sobre las heladas y consecuencias. ¿Dónde la buscaré? Puede ser en textos, ¿no? O en internet. ¿Cómo registraré la información?
Puede ser mediante capturas de pantalla, en este caso usas tu celular, utilizando esquemas, transcribiendo el contenido, haciendo un cuadro comparativo, ¿no? Entonces ahí doy algunas ideas. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Bien, mi cuaderno, hojas, lápiz, el internet, el celular, ¿no? Son recursos. Muy bien. Bien, a continuación te invito a leer los siguientes textos. Recuerda seguir tu plan de acción para así obtener la información que te permitirá responder a la pregunta de investigación. Observa las siguientes imágenes. La primera imagen, ¿qué es? ¿Qué se ha formado? Perfecto, un arco iris. En la segunda imagen, está lloviendo. Y en la tercera imagen, nieve, ¿verdad? Y esas rayitas celestes indican un viento. Entonces, ¿qué crees que está ocurriendo en las imágenes? Esos, el arco iris, la lluvia y la nieve, ¿qué son? Perfecto, fenómenos naturales, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? ¿No? Ahí escribes cada uno de ellos, que ya se mencionó. ¿Cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Muéstralos en un dibujo, ¿no? De repente, ahorita te acuerdas que un fenómeno natural es lo que produce la naturaleza. Lluvias. Bueno, aquí no nieve mucho. También se forman arcoíris, ¿no? Entonces, son todos los fenómenos más representativos en esta parte del territorio peruano, ¿no? Muy bien. Ahí puedes pegar si deseas. Muy bien. Para tener una idea más clara de nuestra investigación, ¿no? Y para poder contrastar lo que respondimos a nuestra pregunta, dice, ¿qué son los fenómenos naturales? Un fenómeno natural es todo lo que ocurre en la naturaleza. Puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Se clasifican en fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra y fenómenos meteorológicos o hidrológicos, fenómenos de origen biológico. Los vientos, lluvias, heladas, granizo, arcoíris, nieve, temblores, garúa, etc. son algunos ejemplos de fenómenos naturales. Como pudiste conocer en la lectura, los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza. Las heladas también forman parte de estos cambios. Conozcamos un poco más sobre las heladas. ¿Qué son las heladas? Son fenómenos que ocurren en la sierra todos los años. Consiste en el descenso exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación por debajo de 0 grados. Durante la noche y madrugadas, este fenómeno hace que el agua o el vapor en el aire se congele y se deposite en forma de hielo en las superficies. Ahí ten en cuenta para poder hacer nuestro resumen al final. ¿Cómo se producen las heladas? En la época de lluvia, cuando la noche se avecina, ¿no? Va llegando, se libera el calor acumulado en el suelo durante el día. Y al encontrar nubes en su camino, regresa haciendo posible que el calor se mantenga durante la noche y que el frío no sea tan intenso. Cuando la época fría llega, la situación cambia y el frío es mayor, sobre todo durante las noches. En el día, el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío, pero desde el atardecer, como no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápidamente, aumentando así el frío por la noche hasta la madrugada. Muy bien, ahí tienes dos informaciones que te van a ayudar a contrastar y a ver si tu pregunta de investigación, o mejor dicho, tu respuesta a la pregunta de investigación es correcta. ¿No? Ahí tenemos un gráfico, dice, ¿no? El calor, como están las nubes, no se va hacia el cielo directamente, ¿verdad? Regresan, por eso que se mantiene caliente. Pero miren la otra imagen, como ya no hay nubes, hace que ese vapor, ese calor de la tierra suba, ¿no? Dice, las heladas causan daños económicos, destruyen cultivos y ocasionan la muerte de los animales por el frío intenso. Tienen efectos negativos en la vida, la salud y educación de las poblaciones
vulnerables. Provocan la aparición de enfermedades respiratorias como el resfrío común, bronquitis y neumonía. Las niñas y los niños son los más afectados. Además, dejan de ir a sus escuelas, ¿no? Porque tapan todo lo que son los caminos, hasta las casas, los techos de la casa. Hay malestar en el estado de ánimo y suelen aparecer sentimientos como miedo, tristeza o temor de que este frío no termine. Muy bien. Recuerda que puedes volver a releer el texto, que lo tienes en tu poder, ¿verdad? O volver a ver el video. ¿Qué otros efectos crees que pueden tener las heladas que nos hayan mencionado? Ahí lo escribes. ¿Cuál o cuáles de estos efectos que has escrito ocasionan más daño y por qué? ¿No? Los mencionados. Escoges uno. Vamos a ver y a comparar nuestra nueva información con lo que hemos leído, qué son las heladas y cómo se producen, ¿no? Acuérdate que la pregunta que respondimos al inicio era ¿por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Entonces, la pregunta es, ¿sigues de acuerdo con las explicaciones iniciales a la pregunta de investigación? ¿O estas han cambiado? ¿Sigues pensando igual? ¿O han cambiado tu forma de pensar con respecto a cómo se producen las heladas? ¿Sí o no? Muy bien, para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo aprendido hasta el momento. Explicaciones al inicio de la actividad. ¿Te acuerdas que respondiste a la primera pregunta? Y las explicaciones finales, ¿no? Puedes profundizar, ¿no?, tu contenido o respuesta. Muy bien, finalmente reflexiona ya para terminar nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? Entonces responde a unas dos interrogantes, ¿no? ¿Qué pasaría si se intensifica? ¿Sabes? Si llueve, ponte todos los días. ¿Qué pasaría si llueve todos los días? ¿O qué pasaría si deja de llover? Ya no hay lluvias, ¿no? Entonces responde a uno de estos dos casos. Y si te alcanza espacio, puedes responder a los dos casos, ¿no? ¿Qué pasa si llueve mucho y qué pasa si deja de llover? ¿Qué tipos de riesgos se presentarían? ¿Qué crees que pasaría? Puedes dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y sus consecuencias en el ambiente, ¿no? Muy bien, nos estamos reencontrando para reafirmar, ¿no?, nuestros aprendizajes y para salir de alguna duda.